Cordial saludo, bienvenidos a esta segunda sesión de este curso donde vamos a tocar el tema de la creatividad. Primero que todo, la creatividad se concibe como la capacidad que tenemos todos los seres humanos para crear algo novedoso y que a la vez también sea interesante. Es decir, es la capacidad que tenemos para analizar y valorar nuevas ideas resolviendo problemas que se presentan en el transcurso de la vida del ser humano y de los desafíos que se presentan en lo académico, en lo cotidiano o en lo laboral. Todo esto con base en un pensamiento alterno. La importancia de la creatividad radica en el hecho de que debemos aprender a crear e imaginar. Y para esto pues necesitamos los siguientes aspectos. Por un lado, la motivación, que es estar convencido por lo que se hace y por aquello en lo que se quiere innovar a partir de la creatividad. Esta motivación puede ser externa o también puede ser interna, es decir, que nosotros mismos constantemente nos debemos estar motivando y creyendo en sí, en lo que hacemos. Por otro lado está la pasión, que es amar eso que se hace, para lo cual nosotros estamos siendo creativos o queremos ser creativos y también querer cambiar las maneras en que se hace a partir de nuestra visión de que puede ser mejor a partir de un ejercicio creativo. Arriesgar, poner en juego lo conocido y probar las veces que sea necesario una manera diferente de hacer las cosas y obtener resultados. Perseverar, no desmotivarnos si a la primera de pronto no nos da los resultados que esperábamos. Solo debemos evaluar y replantear la idea, pero volver a insistir hasta que funcione, hasta que dé los resultados que nosotros estábamos esperando. Controlar. Controlar, si bien la creatividad se basa en la imaginación, no quiere esto decir que quememos esfuerzos en cosas que no pueden ser aterrizadas por el momento, bien sea porque carecemos de algunos elementos técnicos para poder desarrollar una idea más grande. Es decir, debemos sujetar esta idea a los recursos con los que contamos actualmente. A la hora de empezar a ser creativos debemos tener en cuenta, por un lado, ejercitar la imaginación. Debemos soñar más, pensar en imágenes, plasmar ideas en papel, narrar, plantearnos una idea y pensar qué pasaría si, es decir, buscarle diferentes opciones, no tenerle miedo a las ideas que pueden parecer absurdas. Es comprobado que muchos de los grandes inventos de la humanidad al concebirse eran considerados absurdos, sin sentido, pero la historia le dio la razón a aquellas personas que se atrevieron a imaginar. Adquirir conocimientos. Entonces la creatividad no se basa en sentarse en una nube y esperar una idea. No, hay que quitarse ese estereotipo de la persona creativa. Un creativo conoce, aprende, sabe. En el caso de los docentes, somos expertos en nuestra área de saber y de la educación. Entonces ahí hay un conocimiento que se debe seguir ampliando para sobre ese conocimiento aplicar un proceso creativo. El cambio de actitud, se debe estar dispuesto a ser creativo. Nadie es creativo porque se le ordena ser creativo. No, se es creativo por convicción, porque se quiere ser creativo y empezar a ver las cosas de otra manera, buscar soluciones diferentes, cambiar de contexto. En este momento estamos viviendo ese cambio de contexto, de lo netamente presencial a un modelo híbrido con lo digital. Y en este espacio digital existen muchas herramientas para poder ejercer una creatividad. Se puede hacer una exploración de recursos. Amar el fracaso, porque como se dijo anteriormente, no siempre las cosas van a salir como se pensaba, o nos daremos cuenta que le faltó algo, o si lo hubiera hecho de otra manera hubiese sido mejor.
Eso también hace parte del proceso creativo, mejorar a partir de los errores que tengamos. Y ser crítico, analizar que las cosas se pueden hacer de forma completamente diferentes a las ya establecidas o tradicionales. ¿Cuál es el proceso de la creatividad? Primero, percibir, es decir, utilizar todos los sentidos y tener diferentes miradas, creer en nuestra intuición. Dos, codificar, dar crédito a las diferentes experiencias que nos dan los sentidos, porque nosotros muchas veces solo le damos validez a cierta información que llega por un solo sentido y no nos damos cuenta que aquella información a la cual no le damos importancia puede ser igual o más relevante que la inicial. Y tres, intelligare, que es relacionar, crear puentes entre una idea y otra, entre una experiencia y otra, entre información y otra, para llegar así a un nuevo concepto innovador. Muy bien, existe algo que se llama pensamiento convergente o pensamiento vertical, que es el pensamiento que parte de un conocimiento adquirido y se desarrolla en un único plano. Este pensamiento presenta unas pautas como tomarse el tiempo necesario para pensar sobre el asunto a decidir y evaluar todas las opciones posibles. Entonces, este pensamiento es el pensamiento predominante, el que se encuentra basado más que todo en la razón. No admite ideas ni pensamientos que no se justifiquen en lo ya establecido. Por otro lado, el pensamiento divergente o pensamiento lateral consiste en enfocar los problemas en la búsqueda de soluciones sin ningún tipo de limitaciones y utilizando la creatividad. Actúa en varios planos e incorpora diferentes perspectivas sobre un asunto. Acepta que se pueden encontrar soluciones fuera de lo ya establecido o fuera de lo tradicional. Este pensamiento divergente tiene características como fluidez, flexibilidad, originalidad, redefinición. Miremos con un ejemplo la diferencia entre pensamiento convergente y pensamiento divergente. Al observar esta imagen y leer la pregunta, deducimos que por ser las pistas numéricas, la solución se saca haciendo cualquier tipo de operación matemática y empezamos a sumar, multiplicar, dividir, restar, hasta elevar a potencias u operaciones más complejas. Ahí tenemos un pensamiento convergente, apegado a lo que es la lógica. Pero si pensamos de otra forma la solución, saliéndonos de la manera obvia y que tenemos ya preestablecida y giramos la imagen, la respuesta queda a nuestros ojos. Ese es un pensamiento divergente, buscar una forma alterna de darle solución al problema y no quedarnos en una sola forma de hacerlo. Esto tiene mucho que ver también con las inteligencias múltiples que planteó Howard Gardner. En el primer intento buscamos una solución aplicando la inteligencia lógica matemática. En el segundo la encontramos con una inteligencia espacial visual. Ahora, aplicando esa inteligencia espacial visual, podemos identificar qué elementos se representan acá. Unos podrán decir que son dos llantas en un carro, sí. Por otro lado, otros dirán que son unas gafas con dos ojitos, también puede ser. Pero nuestra visión del mundo, predominada por la visión frontal y lateral, nos dificulta darle otro significado a esta imagen. Por ejemplo, si espacialmente nos ubicamos en una vista superior, es decir, como si lo estuviéramos mirando de arriba hacia abajo, podremos decir que son dos malabaristas caminando por la cuerda floja con sus sombrillas abiertas. Puede ser. Y así igual muchas definiciones de esa misma imagen dependiendo del punto desde donde se observe. Para esto los niños son muy buenos. Ellos son capaces de ver muchas cosas en objetos abstractos. Lo que sucede es que a medida que crecen
se empiezan a condicionar, a ver el mundo como adultos y poco a poco se va minimizando esa creatividad y manera diferente de ver el mundo. Steve Jobs, el fundador de Apple, era una persona con un pensamiento divergente. Jobs no era muy bueno para la programación, era conocedor de las herramientas con que disponía, así no fuera muy bueno utilizándolas, pero aplicó su creatividad para conectar cada elemento, cada idea, cada concepto, vio lo que otros no vieron a partir de una manera diferente de pensar y buscar soluciones, y obtener así un producto innovador. Es igual que un director de orquesta, no necesariamente sabe tocar todos los instrumentos, pero sabe dónde tiene que entrar cada uno, el ritmo, el volumen y todos esos aspectos que crean una obra musical. Él creativamente organiza la función a partir de relacionar, intelligiare, como vimos anteriormente. Ahora, ¿cuáles son como esas conclusiones de lo que es la personalidad creativa? Por un lado, pues un espíritu crítico, debe tener un compromiso con lo que está haciendo, debe tener mucha imaginación y potenciar esa imaginación, debe planificar también todo lo que vaya a realizar con base en el ejercicio creativo, debe tener pasión por lo que hace, debe ser una persona muy curiosa, debe ser una persona perseverante y por último debe ser una persona generosa, porque nada sacamos con ser creativos si no vamos a compartir los resultados de nuestra creatividad. Muchas gracias por su atención.